Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 9, las ofrendas de gratitud. El propósito de la lección de esta semana es que el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, poned la mira en las cosas de arriba. La segunda, una ofrenda de gratitud. Y la tercera, una ofrenda de fe. Frecuencia cristiana. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El amor abnegado de Cristo se revela en la cruz. Él dio todo lo que tenía y luego se entregó a sí mismo para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz de Cristo apela a la benevolencia de cada seguidor del bendito Salvador. El principio ilustrado es dar, dar. Si esto se realiza con verdadera benevolencia y buenas obras, es el fruto de la vida cristiana. El principio del mundano es conseguir, obtener, y así esperan lograr la felicidad. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra miseria y muerte. Iniciemos con la primera parte. Poned la mira en las cosas de arriba. San Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Después de relatar las palabras del mayordomo malo, Cristo dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en su generación que los hijos de la luz. Es decir, que los hombres sabios de este mundo manifiestan más sabiduría y fervor en servirse a sí mismos que los que profesan servir a Dios en el servicio que le prestan. Así sucedía en los días de Cristo y así sucede hoy. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dotado de capacidad, poder e influencia. Les ha confiado dinero a fin de que sean colaboradores con Él a la gran tarea de la redención. Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y de los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Dios no quería que nunca existiese la extensa miseria que hay en el mundo. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de lujos de la vida, mientras que los hijos de otros llorasen por pan. Los recursos que superan las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad. El Señor dice: vended lo que poseéis y dad limosna, sed dadivosos, comunicad con facilidad. Cuando haces banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Desata las ligaduras de impiedad, deshace las haces de opresión, deja ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes metas en tu casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras, que sacies el alma afligida. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas son las órdenes del Señor. ¿Está haciendo esta obra el conjunto de los que profesan ser cristianos? ¿Cuántos hay que se están apropiando para sí los dones de Dios? ¿Cuántos hay que están añadiendo una casa a otra y un terreno a otro? ¿Cuántos están gastando su dinero en placeres para satisfacer el apetito, conseguir casas, muebles y vestiduras extravagantes? Dejan a sus semejantes en la miseria, el crimen, la enfermedad y la muerte. Multitudes están pereciendo sin una mirada de compasión, ni una palabra, ni una acción de simpatía. Los hombres se hacen culpables de robar a Dios. Su empleo egoísta de los recursos que tienen priva al Señor de la gloria que debiera tributársele mediante el alivio de la humanidad doliente y de la salvación de las almas. Están cometiendo un desfalco con los bienes que Él les ha confiado. El Señor declara: llegarme he a vosotros a juicio y seré pronto testigo contra los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero. En el día del juicio final, las riquezas que los hombres hayan acumulado no les servirán absolutamente de nada. No tendrán nada que puedan llamarse suyo. Dios, Cristo y sus ángeles ministran a los afligidos, dolientes y a los pecadores. Entreguémonos a Dios para esta obra.
Usemos nuestros dones con ese propósito y nos asociaremos con los ángeles celestiales. Nuestro corazón latirá al unísono con el de ellos. Nos pareceremos a ellos en carácter. Estos habitantes de las moradas eternas no serán extraños para nosotros. Los medios usados para beneficiar a otros producirán recompensas. Las riquezas debidamente empleadas realizarán mucho bien. Se ganarán almas para Cristo. Los redimidos recordarán agradecidos a los que han sido instrumentos de su salvación. El cielo será algo precioso para los que hayan sido fieles en la obra de ganar almas. La vida es demasiado solemne para ser absorbida en asuntos temporales o terrenales. El Señor desea que comuniquemos a otros aquello que el Dios eterno nos comunica. Cada año, millones y millones de almas humanas pasan a la eternidad sin haber sido amonestadas y salvadas. De hora en hora en nuestra vida diaria se nos presentan oportunidades de alcanzar y salvar almas. Las oportunidades llegan y se van continuamente. Dios desea que las aprovechemos hasta lo sumo. Pasan los días, las semanas y los meses y tenemos un día, una semana, un mes menos en que hacer nuestra obra. Algunos años más, cuando mucho, y la voz a la cual no podemos negarnos a contestar será oída diciendo: da cuenta de tu mayordomía. Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cristo. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Y mejores que todas las palabras de alabanza terrenal serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles. San Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Continuemos con la segunda parte, una ofrenda de gratitud. San Mateo 26 del 6 al 9. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. María oyó las palabras de crítica, su corazón temblaba en su interior. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El Señor también podía considerarla impróvida. Estaba por ausentarse sin ser elogiada ni excusada, cuando oyó las palabras del Maestro: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Él vio que estaba turbada y apenada. Sabía que mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados e impartió alivio a su espíritu. Elevando su voz sobre el murmullo de censuras, dijo: buena obra me ha hecho. Esta ha hecho lo que podía, porque ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y de su amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Pero María, al traer su ofrenda para el Salvador y derramarla sobre él mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarán para siempre aquellos que él redimirá. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si estas palabras se hubieran dicho cuando el espíritu fatigado los necesitaba mucho, cuando el oído podía oír y el corazón sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en su lugar y ella había obedecido a sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación.
Cristo le dijo a María el significado de su acción, y con ella le dio más de lo que había recibido, porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. De la manera que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero él habría de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De cierto os digo, declaró Cristo, que donde quiera que este evangelio fuese predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Y hasta donde el evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían los reinos, los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios por la especie caída. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño que se le ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo menciona, como evidencia de la lealtad de una mujer a Cristo, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha seguido toda buena obra. San Mateo 25, 34 al 37. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro, mientras que sus discípulos no lo comprendieron, ni siquiera quisieron comprenderlo. El deseo de María de prestar ese servicio a su Señor era de más valor para Cristo que todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de ella al Salvador del mundo. El amor de Cristo la constreñía, llenaba su alma la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era un símbolo del corazón del donante, era la demostración exterior de un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Concluyamos con la tercera parte, una ofrenda de fe. San Marcos 12, 43 y 44. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los demás, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante, y sin embargo anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en la mano, era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó así a sus discípulos y les pidió que notaran la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso,
pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo, y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado su acción. Es el motivo el que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y un corazón lleno de amor y de fe, es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo que dio. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba, y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue ese espíritu abnegado y esa fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Cuando Jesús dijo acerca de la viuda, echó más que todos los demás, sus palabras expresaban la verdad no solo en cuanto a los motivos, sino acerca de los resultados de su don. Las 2 blancas han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de aquellos judíos ricos. La bendición de Dios sobre las 2 blancas de la viuda han hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Así sucede con cada don entregado y todo acto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios. Decidamos hoy poner diariamente la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y mantener siempre un espíritu de gratitud hacia nuestro Dios con las palabras del Salmo 100, 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo.